¿Cómo están? Bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos terminar esta serie de sermones que iniciamos ya hace un par de semanas atrás. Y queremos concluir el día de hoy terminando hablando de lo que es las exhortaciones que Pablo le dio a Timoteo que debería hacer delante del Señor, esta vez como siervo. Y hablamos la semana pasada acerca de las exhortaciones que Timoteo debía hacer delante del Señor como siervo y les di los primeros 2 puntos. El día de hoy les voy a dar el tercer punto. Por lo tanto, como para recordar, el primer punto era que Timoteo debía desechar las cuestiones necias e insensatas. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan mejor ahora? No tanto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, en lo que arreglan ahí para el sonido, seguimos. Les decía que el primer punto que les damos era de que Timoteo debía desechar las cuestiones necias e insensatas. Punto número 2, tenía él también que enseñar y corregir con amabilidad. Y hablábamos acerca de eso, ¿verdad? Que lamentablemente el día de hoy no miramos mucha corrección, mucha disciplina en la iglesia, pero a veces es necesaria. Pero ahora queremos continuar y finalizar con lo que es el versículo o el último punto, que esto es, antes de entrar al tercer punto y final, déjenme recordarle. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, 23 al 26. 23 al 26. Y nos dice: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Hay muchas discusiones que son necias y que no tienen sentido, que únicamente nos llevan ¿a qué? A pleitos. Por lo tanto, debemos evitarlas, debemos no meternos en esas discusiones. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Van a haber personas difíciles de tratar. Esto lo tenemos que tener ya nosotros muy en mente. Por lo cual debemos, como siervos del Señor, no andar peleando, no andar discutiendo. Versículo 25 nos dice entonces: instruye con ternura, ¿está encendido? Incluye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Escuche bien. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Esto es lo interesante que tenemos que notar aquí, que nosotros tenemos que instruir con ternura a aquellas personas que se oponen a la verdad. Y esto es porque ¿qué? Porque tal vez Dios les cambie el corazón. Ahora, cuando dice tal vez, es porque tal vez Dios no les cambie el corazón. Quiero que entienda que el problema es un problema de corazón. El corazón del hombre en la caída se descompuso, si usted me lo permite, se deterioró. Ahora solamente está inclinado a lo malo. Por eso es que Dios es el que ¿qué? El que cambia el corazón. Dice, y una vez les cambia el corazón, aprendan la verdad. O sea, entramos escuchando el Evangelio, el Espíritu Santo nos convicta de pecado, nos arrepentimos, Dios nos hace nacer, ahí estamos, Dios nos hace nacer de nuevo y nos cambia ese corazón. Entonces ahora con ese nuevo corazón es que entonces usted y yo podemos ahora
buscar a Dios. Antes no lo podíamos hacer, pero Dios tenía que cambiar nuestro corazón. Ahora nos toca ¿qué? Aprender la verdad. Por eso es que usted y yo tenemos, como dijo Pablo, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tenemos que desear la palabra de Dios, hacer un devocional diario. ¿Se imagina usted si solamente se alimenta con comida chatarra? Estoy hablando en una forma natural. Si solamente nos alimentamos con comida chatarra, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro cuerpo se va a descomponer y no vamos a durar mucho porque nos vamos a enfermar. Igual sucede espiritualmente. Si usted no se alimenta de una buena enseñanza bíblica, usted va a estar un poco raquítico, usted va a estar no muy saludable, porque es la palabra de Dios, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, la que nos alimenta, la que nos hace madurar, la que nos hace crecer espiritualmente. Dice entonces el versículo 26, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Escuche, Satanás o el diablo, como dice aquí, tiene a la gente ¿cómo? Cautivos. Si usted no ha rendido su corazón a Cristo, si Dios no lo ha hecho nacer a usted de nuevo, si usted no ha sido regenerado, usted está cautivo por Satanás. Por lo tanto, usted tiene que entrar en razón. ¿Cómo? Arrepintiéndose, permitiéndole que sea Dios quien cambie su corazón, para entonces poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mi tercer punto entonces es que Timoteo debía esperar que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, por eso es que predicamos nosotros. Predicamos, pero es Dios quien concede el arrepentimiento. Y por aquí quiero comenzar porque muchos el día de hoy han dejado de predicar el arrepentimiento. Y es imposible entonces entrar en una nueva relación con Dios si yo no reconozco que soy pecador y me arrepiento de ese pecado y me rindo entonces a la misericordia de Dios. Tenemos que saber nosotros de antemano que cuando compartimos el evangelio, yo no sé quién es el que se va a arrepentir y quién no, pero también tengo que entender que es Dios quien da el arrepentimiento. Él es quien concede arrepentimiento para venir a conocer la verdad. Por lo tanto, el siervo del Señor debe procurar ganar las almas. ¿Escuchó? Debemos procurar nosotros ganar almas. De hecho, la Biblia nos dice que el que gana almas es ¿qué? Es sabio. Pero veremos con tristeza muchas veces que no siempre lo conseguimos. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Va a haber gente que se va a oponer, va a haber gente que va a pelear contigo, pero también va a haber gente que van a aceptar el mensaje del evangelio. Y en este contexto llegamos a un versículo que encierra cierta dificultad. Dificultad humanamente, cuando lo miramos humanamente. Porque para Dios no hay ninguna dificultad. Vaya conmigo, 2 Timoteo 2:25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Va a haber gente que se va a oponer a la verdad. Pero tenemos que ¿qué? Tenemos que instruirlos con ternura. ¿Por qué? Porque tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Dios quiere cambiar nuestro corazón porque ese es el problema del ser humano. El corazón es engañoso. ¿Escuchó lo que dije? El corazón es engañoso y Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza.
tiene que cambiar nuestro corazón y para que podamos entonces aprender la verdad. De otro modo, de otra forma, es imposible aprender la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, a menos que Dios cambie nuestro corazón. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, porque aquí pareciera estar entonces el conflicto. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Se da cuenta? El corazón de Dios quiere. Dios desea que todo el mundo se arrepienta, pero la verdad es que no todos se van a arrepentir. No todos quieren en verdad aceptar el señorío de Cristo en sus vidas. Y esto debe ser una realidad. Tenemos que entenderlo de esa forma. De lo contrario, cuando compartamos el Evangelio, nos vamos a cansar de que la gente no quiera nada que ver con el Evangelio. Dice 1 Timoteo 1, 3 y 4. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Mire qué excelente. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras allí en Éfeso y que frenaras. Hay personas enseñando falsas enseñanzas que van contrarias a la enseñanza bíblica. A tales personas hay que ¿qué? Hay que frenarlas, hay que pararles el carro, tenemos que detener. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos llevar bien y ahí deja que prediquen lo que quieran? No, porque ya nos dijo Pablo anteriormente que estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas son como el cáncer, son como la gangrena que va creciendo en el cuerpo al punto de destruirlo, de quitarle la vida. Mire qué tremendo. Por eso no podemos ver las falsas enseñanzas así, como cualquier cosa. No, es como un cáncer, el cual debemos tratar. Versículo 4. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. ¿Se acuerda usted los mitos, verdad? Toda la mitología griega. También nosotros estamos llenos de mitos. El cipitío, la ciguanaba, son mitos. Que no le digan, que no le cuenten, son mitos, son cuentos. Alguien se los inventó. ¿Qué dice? Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, no tiene sentido, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Lo que queremos es enseñar de tal manera que la gente pueda vivir una vida de fe en Dios, no fe en otra cosa. Por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 5 al 9 nos dice, estos falsos maestros actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mire cómo esta gente va a actuar como religiosos. ¿Cómo actúa un religioso? Un religioso aparenta, muestra una cara como una persona que se interesa en las cuestiones religiosas. Pero eso es todo lo que es una cara, es un antifaz, es un disfraz, es una hipocresía, porque hace completamente lo contrario a lo que la Biblia enseña. Por eso dice, actuarán, es un acto. ¿Pero qué? Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Con estas personas, ¿qué hay que hacer? Hay que alejarnos de esa clase de individuos. Versículo 6.
pues son de los que se las ingenian. Mire qué tremendo. O sea que ellos han pensado, han meditado, han calculado todo. Se las ingenian, ¿para qué? Para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado, como que Cristo ya no hubiera pagado por nuestro pecado. Pero estas mujeres siguen cargando con su culpa y están dominadas por todo tipo de deseos. Mire qué tremendo, como hablábamos anteriormente. Aprendamos a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ejerzamos el dominio propio. Si no, nuestros pensamientos, o como dice aquí, nuestros deseos, nos van a dominar a nosotros. Versículo 7. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Mire qué tremendo. O sea, van de iglesia en iglesia, van de una nueva revelación a otra nueva revelación y nunca aprenden la verdad. ¿Por qué será? Porque lo que Dios quiso enseñarnos ya nos lo enseñó y está escrito en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando oigas en alguna congregación que te van a dar una nueva revelación, una nueva enseñanza, córrele, porque a lo mejor es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina. Todo tiene que estar basado en la palabra del Señor. El versículo 8 nos dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janés y Jambres se opusieron a Moisés. Mire, Pablo los pone por nombre. No anda rodeando las cosas, no, vamos a lo que es. Y dice los nombres. Estos se opusieron a Moisés. Tienen la mente, ¿qué dice? Depravada. Y una fe falsa. ¡Wow! Eso está duro. Tienen estos falsos maestros, ¿tienen qué? Tienen una mente depravada. O sea, ellos usan la palabra de Dios para su conveniencia. Y por supuesto su fe es ¿qué? Es falsa. Su fe es falsa, no es verdadera. Versículo 9. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janés y Jambres. Escuchó una vez más, nombres específicos. Y suena duro, pero ¿qué dice? Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son. Son tontos, son tonterías. Cambiar la palabra de Dios por un mito es una tontera. Pensar de que yo puedo mejor elaborar el plan de salvación que lo que Dios ha establecido es una tontera. Y tarde o temprano todo el mundo se va a dar cuenta de lo tontos que son. Segunda de Timoteo 3, 10 al 16. Nos dice lo siguiente. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Me encanta. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. ¿Cómo sabía Timoteo lo que Pablo enseñaba? Bueno, había pasado tiempo con Pablo. ¿Está conmigo? Como lo que yo enseño y cómo vivo. Porque lo que enseño va acompañado de la forma como yo vivo. Quiero que escuche esto. Yo no puedo enseñar algo y vivir algo completamente diferente. Yo no puedo decirle a la gente que venga a la iglesia, invitar a la gente a la iglesia, si yo no me estoy congregando en la iglesia. Una vez más les recuerdo, nuestros padres nos decían, no tomes, pero no tomes, y ellos tenían una cerveza en la mano. Ese mensaje no va de acuerdo. Porque ¿qué es lo que terminamos haciendo? Tomando.
¿Por qué? Porque es más el ejemplo de la vida que la palabra que yo pueda decir. Pero Pablo le dice, no, tú sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. El propósito de Pablo, el propósito en la vida de Pablo era ¿qué? Predicar el evangelio, salvar almas. ¿Escuchó? Compartir el evangelio. De repente por ahí nos salen, ¿verdad? Ven y conoce el propósito de Dios para tu vida. Ya te lo estoy diciendo. Dios quiere salvar tu vida y quiere que una vez tú seas salvo, ahora compartas el evangelio con otro. No hay mucha ciencia en esto. Que dice, también conoces mi fe. Oh, wow. También conoces mi fe. Muchos dicen tener fe, pero las obras que hacen demuestran que es una fe falsa, una fe contraria a la palabra de Dios, que dice, mi paciencia, mi amor, ¿y qué? Y mi constancia. Necesitamos tener constancia. Mucha gente nos dice, oh, yo fui cristiano. No, no fuiste cristiano. Yo lo siento, porque nadie fue cristiano. O eres cristiano o no lo es. Esto es como decir, escuche, esto es como decirle a Dios, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no tuvo suficiente poder. Eso es falso. ¿Se da cuenta cómo? O soy o no soy. Porque Él pagó solo una vez por nuestros pecados. Él no va a volver otra vez a venir a la cruz. Ya lo hizo. Por eso dijo, consumado es, ya no hay más que hacer. ¿Qué dice? ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Ahora escuche, aquí vamos a entrar. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y todos decimos, ay, pobrecito Pablo. ¿Será que esta persecución y este sufrimiento era solamente para Pablo? Despierta. No es así la cosa. Hay mucha gente el día de hoy que no quiere sufrir por el Señor. Pues si no quieres sufrir, yo te doy la dirección de una iglesia. Se llaman de o pare de sufrir. Mira lo que dice la Escritura. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. ¿Será cierto que Dios nos va a rescatar de todo? No es cierto. Bien sencillo. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Y por qué no lo libró Dios? Es que en su soberanía es Él quien determina el rumbo de mi vida. Él determina cuándo es que hasta ahí voy a llegar yo. Es en su soberanía. Por lo tanto, ahora ha entrado esta nueva onda, ¿verdad?, en la iglesia, donde somos nosotros los que queremos dictarle a Dios qué hacer. ¿De dónde sacamos ese espanto de doctrina? ¿Qué dice? Versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. ¿Escuchó? Todo el que quiera vivir una vida de sumisión, todo aquel que nace de nuevo, ahora quiere agradecer a Dios y quiere servirle, quiere agradarle, quiere vivir una vida que dé gloria y honra a su nombre.
¿Y qué va a venir junto con esto? Sufrimiento, persecución. Que no le digan, que no le cuenten. Mucha gente quiere evitar esto, pero no, es imposible. Versículo 13. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Mire qué tremendo. Y aquí estamos nosotros lidiando, luchando, peleando, orando para que esto se acabe. ¿Y qué dice Pablo aquí? Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Se da cuenta de la importancia que es examinar nosotros qué es lo que se nos está enseñando. Muchas veces a todos decimos amén, amén, sin entender a qué estamos diciendo amén. La declaración amén significa que así sea, que se haga de esa forma que tú estás diciendo. Recuerdo en el Instituto Bíblico a alguien decir que estaba orando para que Satanás se convirtiera. Lo siento, ese no se va a convertir jamás. Así también hay mucha gente que no importa cómo les prediquemos el Evangelio, cuántas veces se lo prediquemos, no quieren absolutamente nada que ver con Dios. Pero eso no tiene por qué desanimarnos a nosotros. Nosotros tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Porque recuerde, no eres tú el que convierte a la gente, es Él. Él es el que hace la obra. Pero tú debes permanecer fiel. Me pregunto, ¿dónde está la gente que estaban metidas en las iglesias antes de la pandemia? ¿Qué pasó con ellos? Se volvieron infieles. Dejaron toda la enseñanza que se les había dado. Ahora están todavía temerosos. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Pregunta, ¿puedes confiar en quienes te están enseñando la verdad bíblica? Porque esto es tremendo. El día de hoy a las cosas buenas las llamamos malas y a las cosas malas las llamamos buenas. Y si alguien está dándote una buena enseñanza, dudamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos digan solamente lo que nosotros y nuestros oídos tienen comezón de oír. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que vivas tu mejor vida el día de hoy aquí en la tierra. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Por lo tanto, debemos permanecer fieles a las cosas que se nos han enseñado, porque sabemos y entendemos de quién nos las enseñó. Es Dios en su palabra. Versículo 15. Desde la niñez. ¿Desde cuándo es que tenemos que empezar a aprender la palabra de Dios? Desde la niñez. Tristemente, muchos de nosotros crecimos nuestra niñez, atravesamos nuestra niñez sin una enseñanza bíblica. Desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Escucha muy bien. ¿De dónde proviene la sabiduría? De la palabra de Dios. Hoy día todo el mundo se cree sabio, porque saben cierto aspecto de cierta cosa, ya lo hace sabio, pero desconoce la palabra de Dios. La verdadera sabiduría viene de parte de Dios. ¿Escuchó lo que dije?
Y aquí está, y nos enseña, la Escritura nos enseña, de que si alguien está falto de sabiduría, venga y pídasela a Dios. Dios no nos va a reprochar que le estemos pidiendo sabiduría. Y yo creo que precisamente en estos días necesitamos sabiduría. Primero, para poder discernir si lo que se me está enseñando es bíblico o no. Y luego, nosotros que enseñamos la palabra de Dios, también necesitamos sabiduría. No vaya a ser que nos desviemos del camino. No vaya a ser que la brújula esté chueca, que el GPS no esté conectado y empecemos a desviarnos del rumbo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Que dice, las cuales es la Escritura la que nos da la sabiduría. ¿Para qué? Para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Para recibir la salvación. En otra ocasión Dios lo puso de esta forma: escudriñar las Escrituras, porque a ustedes os parece que ahí encuentran salvación. Pero ¿cuántos de nosotros escudriñamos las Escrituras? Sí, por eso es que no nos cansamos de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. ¿Qué dice? 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, escuche, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda. Hay gente que cree que eso no aplica para mí. Yo soy nuevo testamentario, no soy del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es que es inspirada, en otras palabras, es palabra de Dios. Es inspirada por Dios y es útil. Me encanta. Es útil, la usamos para. Podemos confiar en ella. ¿Es útil para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Wow. De nuevo, el día de hoy hay tantas falsas doctrinas que necesitamos nosotros poder saber y discernir cuál es la verdad. ¿Y para qué? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cuántos creen que sus vidas están bien? No hay nada malo en mi vida. De hecho, hay una idea popular el día de hoy que el hombre en sí es bueno. Yo diría, bueno, si es bueno, para nada. Porque sin Dios no somos absolutamente nada. De hecho, somos malos. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Eso es palabra de Dios, no es mía. Hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y mire, ¿cuántos se equivocan? Quiero ver su mano. ¿Cuántos se equivocan? Si usted no levantó su mano, le va a caer un rayo por ahí, porque mentiroso. Porque todos nos equivocamos. ¿Está conmigo? Todos nos equivocamos. Nos corrige la palabra de Dios cuando estamos equivocados y nos enseña ¿qué? A hacer lo correcto. ¿Cómo sé yo lo que es correcto hacer? Bueno, cuando leo la palabra de Dios, ella me dice. ¿Se da cuenta por qué el mundo secular el día de hoy quiere sacar este libro a como dé lugar? ¿Por qué razón? Porque entonces la verdad viene a ser que deja de ser absoluta. Y lo que es verdad para mí quizás no sea verdad para ti. Y por eso tenemos ahora la cuestión del género. Tenemos a un hombre que piensa, llevado por sus pensamientos, que siente, llevado por sus sentimientos, porque no tiene control propio, pero ahora piensa que es pájaro. Entonces hay que llamarle pájaro loco. Porque no podemos decirle a él. ¿Por qué? Porque no queremos creer en una verdad absoluta. Dios dijo,
vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los creó Dios. ¿Qué dice? Varón y mujer, no hay intermedios. Que no le digan, que no le cuenten. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Notemos también que el arrepentimiento sincero, escuche bien, el arrepentimiento sincero, porque hay arrepentimientos que no son sinceros. Usted lo mira por la televisión, ¿verdad? De repente algún artista o algún atleta, ¿verdad?, de renombre es sorprendido en adulterio. Ahora, eso le va a causar tremendos problemas, no solamente en su matrimonio, sino también en su carrera. ¿Y qué es lo que hace? Sale chillando ahí por televisión. ¡Ay! Lo siento. Lo siente. ¿Eso no es arrepentimiento? ¿Cómo sé que no es arrepentimiento? Porque sigue viviendo con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Un arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón, y ahora voy a seguir a Dios, lo que Dios dice. Notemos entonces que el arrepentimiento sincero para con Dios, es la única manera posible de escapar del lazo del diablo, en el que los hombres están, ¿qué? Están cautivos a voluntad del diablo. Y esto suena, ay no, yo no estoy. Si no estás con Dios, estás con Satanás. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay otra opción. Solo Dios puede acabar con su dominio tiránico sobre el hombre, y el arrepentimiento es el primer paso. ¿Escuchó lo que dije? El arrepentimiento es el primer paso que debe dar el hombre. Ahora entiende por qué tenemos que predicar arrepentimiento. Porque si yo no doy el primer paso, ¿cómo voy a dar un segundo paso? Ya ese segundo paso tendría que ser ¿qué? El primero. Pero el día de hoy parece que la gente no quiere escuchar arrepentimiento. Y los falsos maestros pues tampoco quieren predicarle, porque a la gente hay que darle lo que pida. No, a la gente hay que darle el mensaje de salvación, que comienza ¿cómo? Con arrepentimiento. ¿No me lo cree? ¿Cómo entró Juan el Bautista? ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéntanse. Es más, como les dijo a los fariseos, arrepiéntanse, generación de víboras. Ay no, pero eso es ofensivo, eso ofende a la gente. Bueno, entonces ahí deja que la gente se vaya ofendida al infierno. Lo que queremos es que la gente medite y recapacite y entienda que sin Cristo van directamente al infierno. No lo digo yo, lo enseña la palabra de Dios. Es interesante notar que el término escapar, escuche, escapar, en la lengua original tiene el sentido de despertar, o sea, volver a estar sobrio, volver a estar en mis 5 sentidos. Es que algo nos falta, es que morimos espiritualmente, ¿sí? Y ahí se nos acabó el mejor sentido. O el día de hoy, el sentido común es el menos sentido que nosotros usamos. Es despertar, es volver a estar sobrio. Las personas que andan en el error, a pesar de que ellas mismas piensen que están en lo correcto, desde la perspectiva divina, andan en un estado de embriaguez. ¿Cuántos han visto alguien una vez se ofendió que yo dije, ¿cuántos han visto un borracho? No le llame borrachitos, pobrecitos.
Entonces, ¿cómo se les va a llamar? Codependiente, es borracho. La Biblia lo describe de esa manera. Sus sentidos están, ¿qué? Están confusos. Y he visto a gente, se convirtió, y solo para el día siguiente verlo otra vez quitándose la cruda. ¿Por qué? Porque sus sentidos no están cabales. El predicarle o el compartir el evangelio con un borracho, ese es perder el tiempo. Espere que esté sobrio. Entonces hay que compartirle el evangelio. Pero mientras él esté borracho, no va a entender. Sus sentidos están confusos, sus conciencias han quedado paralizadas. ¿Escuchó? Sus conciencias han quedado paralizadas y son insensibles a la voluntad de Dios. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, lo de Dios no es algo que nos interese. ¿Se da cuenta por qué Dios tiene que venir y cambiar nuestro corazón? Dice, por otro lado, en su estado piensan que son automáticamente libres o auténticamente libres. Mentira. Haciendo lo que ellos quieren, ¿será? No son capaces de darse cuenta de que el diablo los tiene engañados, que han sido capturados por el diablo y que viven para hacer la voluntad del diablo. Si se arrepintieran, empezarían a ver lo espantoso que es su estado. Terminemos entonces viendo cómo Pablo describe esta liberación. Si muchos se ofenden cuando les decimos que son pecadores, son pecadores. ¿Acaso no dijo David? Y en pecado me concibió mi madre. Y muchos creen que, es que no estaban casados. No. Es que esa es la herencia que nos dejó Adán. Efesios 2, 1, 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y con esto los dejo para que vaya a comer su carnita asada. Ya estoy deseando comer carnita asada. Dice entonces, antes, no hoy, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. De repente, yo no soy un pecador. Entonces Dios miente. No solamente dice que pecamos, muchos pecados. Y además estábamos, ¿qué? Muertos. Partamos de aquí. ¿Cómo un muerto va a buscar a Dios? Nomás se lo dejo ahí para que piense, ¿verdad? Porque muchos creen que nosotros somos los que decidimos si queremos buscar. Estás muerto. Hasta el día de hoy no he visto yo un muerto que llegue a tocarme, hasta me va a asustar. Que me llegue a tocar la puerta. ¿Me puedes compartir el evangelio? Ando buscando a Cristo. Eso es absurdo. Es Dios quien nos anda buscando a nosotros. Y es Dios quien nos da la fe para creer en el evangelio. Y es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Que no le digan, que no le cuenten. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2. Vivían en pecado. Mire, no solamente habían mucho pecado y estábamos muertos, vivíamos en pecado. Y aquí le va. Igual que el resto de la gente. Igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Wow. ¿Te niegas a obedecer, a recibir el evangelio? Lo entiendo. Uno, porque estás muerto. Otro, porque Satanás es el que ha cautivado tu mente, tu voluntad. Y porque vives obedeciendo
a Satanás. Así de sencillo. Ay, no, pero suena muy feo, hermano. Pues no importa cómo suene. O mire, cuando usted va al doctor, usted se siente mal. Y le puede decir al otro, ay, que me duele acá, o me duele por acá, o las cosas que se siente mal. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué espera que el doctor le diga? No es nada, tranquilo. Ya se te va a pasar. Oiga, eso dan ganas de decirle, bueno, ¿a qué escuela fuiste tú a aprender medicina? ¿Qué es lo que nos dicen los doctores? Tienes cáncer. Ah, no, no me lo digas así, hombre, por favor. No ve que me ofende. La gente se ofende porque le decimos que es un pecador. Eso es lo que te separa de Dios. Por lo tanto, tienes que, ¿qué? Tienes que arrepentirte. Ah, no, pero mejor digámosles que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Anoche compartí esto con mi esposa. Sí, el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida es que te rindas a Él, que te arrepientas de tus pecados y que entres entonces ahora en una nueva relación con Él. Y al entrar en esta nueva relación con Él, ya lo vimos. ¿Qué es lo que va a pasar? Persecución y sufrimiento. Pero como lo veníamos predicando así y la gente no respondía, entonces le cambiamos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿O sí? ¿Cuál es? Y empezamos a inventarnos un montón de cosas, ¿verdad? Dios quiere que sea rico. ¿Usted cree que si Dios quisiera que todos nosotros fuéramos ricos, no existiría la clase media ni la clase pobre? Ya se hubiera acabado. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta que esto nunca se acaba? Porque el corazón del hombre es malo y Dios lo bendice, y entre más lo bendice, más acapara y más embolsa y solamente piensa en Él. Por eso Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Yo lo siento, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Efesios 2, versículo 3. Ya está ahí, hasta oliendo las carnes asadas ya. Todos. ¿Escuchó? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos los chapines. No, todos. Chapines, salvadoreños, catrachos, Venezuela, Colombia, Ecuador. Nadie vuela más barato. ¿Qué dice? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Así vivíamos. Yo estaba tranquilo pecando. ¿Escuchó lo que dije? Usted estaba tranquilo pecando. ¿Por qué? Porque creíamos que estábamos en lo correcto. ¿Qué dice? En nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Otra porción de la Biblia dice que Dios está enojado con el malvado. ¿Y quién es el malvado? Aquel que no se ha arrepentido de su pecado. Que no le digan, que no le cuenten. En nosotros, como seres humanos, no hay nada bueno. Y cualquiera podrá decirme, ay, qué negativo eres tú, hombre. No, ¿cuál negativo? No hay nada bueno en ti, no hay nada bueno en mí, pero en Él hay todo bueno. Por eso Él quiere quitar ese corazón pecaminoso y darme un corazón, escuche, darme un corazón de acuerdo a su corazón. Así que no me diga que eso es negativo, no, esto es positivo.
Tú puedes, si le permites al Espíritu Santo de Dios, hacer la obra. Y más que hacer la obra, que termine la obra que ha comenzado en algunos de nosotros. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar.